Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor. ¿Cómo nos encontramos hoy? Bendecidos, ¿verdad? Esa es la idea. Tenemos en ese momento una buena preparación con esta alabanza que ha preparado nuestros espíritus y espero que nuestros corazones también para recibir la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el tema que estamos viendo en la carta a los tesalonicenses. Hace 15 días ya los estaba extrañando, me hacen mucha falta. Vamos a tratar de tener la continuidad en este momento para obviamente saber dónde vamos. Y quiero presentarles el bosquejo de lo que estábamos viendo hasta la última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes hoy. Hoy vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahí vamos. Pero es necesario recordar cómo vamos. Entonces, estamos viendo el amor práctico de Pablo, ¿no? Eso está comenzando desde el capítulo 2 prácticamente, pero más enfocados y más concretos desde el capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, donde vamos hoy, por la gracia del Señor, a terminar. Porque el Señor, terminando el capítulo 3, verso 13, nos va a introducir para mí en lo personal uno de los capítulos más maravillosos. Para mí es uno de los capítulos más gloriosos en la Escritura por lo que menciona a partir del verso 13 en adelante. Porque lo que vamos a ver hoy, si el Señor permite concluir, cómo el Señor está preparando a su iglesia, a nosotros. Por eso la carta de los tesalonicenses o a los tesalonicenses nos fue dejada para que aprendamos como iglesia cómo se vive la verdadera vida en Cristo, ¿no? Hay otros textos, hay otras epístolas, cada una tiene un enfoque distinto, pero lo que estamos viendo en Tesalonicenses nos muestra como iglesia. Y no solamente como iglesia, sino como miembros de la iglesia del Señor. Así fue que comenzó el capítulo 1 de Tesalonicenses, verso 1, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí donde dice la iglesia de los tesalonicenses, vamos a colocar nuestra asamblea, ¿no? A la iglesia de Santa María, pues es el barrio, no somos denominacionales, por tanto nos identificamos por el barrio donde estamos ubicados en esta localidad. A la iglesia en Santa María, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y Pablo nos está mostrando entonces a través de la Escritura, y comenzamos en el capítulo 3, y estamos viendo una auténtica preocupación por el bienestar espiritual de los hermanos. Son 3 puntos, ¿no? Que ya vimos, y vamos a ver el cuarto hoy si el Señor lo permite. El primero es, debe existir, debe haber en nosotros, tenemos que verlo, si no lo estamos viendo debemos buscarlo, porque tiene que ver con el amor, hermanos. El amor es muy importante porque lo que hoy veremos está relacionado con un aspecto de nuestra vida práctica. No solamente el amor es práctico, sino el aspecto de la santidad, de la separación. Eso lo se verá después en el capítulo 4, los primeros 12 versículos del capítulo 4. Se habla de santidad y separación. Hermanos, tenemos la herramienta de parte de Dios para ser santos y para en realidad mostrar el amor. Entonces debe haber primero una manera de mostrar el amor, como Pablo estaba buscando. Ese amor práctico era una auténtica preocupación. Debe haber un sentir honesto, que sé que lo hay entre nosotros, por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Por eso servimos en la iglesia local, ¿no? Porque el servir en la iglesia local es una manera en que mostramos por medio de ese servicio, que es una parte de nuestra vida cristiana, el amor y a la vez buscando el bienestar de todos nosotros. Lo segundo que vimos también en meses atrás, en semanas atrás, fue una acción sincera. Eso está en el verso de capítulo 3, verso 3 al 6. Si hay una preocupación por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, debe haber una acción. Hoy vamos a ver algo de física en un momentico, una observación, las leyes físicas espirituales, pero eso se aplica en el contexto porque el Dios creador nos enseña por medio de su creación algunos conceptos que es bueno recordar. Y cuando hay una acción, debe haber una reacción, ¿cierto? Una acción sincera para hacer todo lo que podamos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? Estamos aprendiendo no solamente a preocuparnos los unos a los otros. Por eso oramos hoy
por el bienestar espiritual y corporal, obviamente, de nuestros amados hermanos que están en situación de enfermedad. Pero también tiene que ver con la parte espiritual. Y para eso significa que debemos actuar. Es una acción de todos y cada uno de nosotros por buscar el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. Por eso les invitamos a orar los jueves, porque esa es una manera en que mostramos de una forma de acción nuestra preocupación, orando los unos por los otros, ¿no? Visitándonos los unos a los otros, consolándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y también, como vimos ayer en el estudio del texto del capítulo 6 del libro, primero yo, del juicio los unos a los otros. Cómo aprender a juzgarnos de acuerdo a la palabra de Dios. También nos lleva a que al preocuparnos y al actuar, hay una reacción de parte de Dios, ¿sabes? Dios nos da una manera de verlo. Si lo estamos sintiendo, sabemos que viene de Dios, que es un gozo real y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. O sea, no es normal ver a un creyente, que se dice creyente, alegrarse porque a mi hermano le va mal. ¿Cierto? Porque él cae. No, hermanos. Obviamente se ven. Yo sé que acá no, obviamente, y espero que no se vea. Pero uno sabe y conoce que hay muchos creyentes, abro comillas, que se dicen creyentes, pero su vida no es una vida de amor, de misericordia, de compasión por su prójimo. Un gozo real y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Y eso lleva también al siguiente punto, que fue donde quedamos en el capítulo 3 hace 15 días más o menos, capítulo 3, verso 9 al 12. Ahí estamos. Sí, vamos a ver si terminamos con la última parte, que es el verso 13. La prueba de sumar esas tres cosas, la preocupación, el esfuerzo, Pablo lo llama el trabajo de amor en 1 Tesalonicenses, y el gozo que es real, auténtico y profundo por el bienestar espiritual de nuestros hermanos, nos lleva a tres cosas que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Gozo, oración y acción de gracia. ¿En qué texto está? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Aquí lo cantamos, hermanos, y hace años que no cantamos ese himno que aprendimos de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Se canta, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios ordena. Entonces, ¿qué dice el Señor? Gozosos, orad y acción de gracias. Hermanos, miren, analicemos. Ayer vimos un texto en 2 Corintios, capítulo 13, ¿no? Miremos si estamos en la fe. Realmente tenemos que continuamente analizar si verdaderamente nuestra vida es la vida de un verdadero creyente. Y si nuestra iglesia muestra la vida de verdaderos creyentes que aquí nos congregamos. Si no, simplemente somos un club espiritual de buenos hombres y mujeres, pero ninguno salvo, por decir así, ninguno con la esperanza de la vida eterna. Bueno, hermanos, hay que analizarnos, hay que juzgarnos a nosotros mismos. Ayer vimos eso en el estudio también. Entonces, 1 Tesalonicenses 3, versículo 9 al 2. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué era lo que estamos viendo? Pablo comienza en el capítulo 3, versículo 9, ¿cierto? Hablando de su gratitud, ¿cierto? Pablo dice, no sé cómo dar gracias, yo le debo al Señor, tengo una deuda con el Señor. Es más, hermanos, todos nosotros tenemos una deuda con el Señor. Aparte de la deuda, entre comillas, que es impagable, de la vida eterna, tenemos una deuda con el Señor que nos muestra o que nos hace ver que el Señor está obrando a través de nosotros y por medio de nosotros en la comunión, en la fe y en el crecimiento. Entonces Pablo da gracias. En la primera parte del verso 9 dice Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Entonces la reacción cuando amamos, cuando actuamos, cuando sentimos, también tiene que ver con el objeto de nuestras acciones de gracias. Porque Pablo dice, no sé, estoy tan lleno, los amo tanto y no sé cómo darle gracias al Señor por eso. Y él daba gracias al Señor en este verso 9. Dice, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? ¿Verdad? Porque el objeto siempre en toda iglesia cristiana real, correcta, bíblica, sana, santa, como nosotros lo sé, hermanos, es buscar ¿qué? La gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios. Así eso tenga que implicar nuestra vida,
debemos buscar la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios se muestra, se busca y se trabaja por medio de nuestra parte testimonial. Ayer vimos los 3 aspectos de la fe que salva, la fe que se vive, que otros ven, y la fe que conocemos por la Escritura. Aunque todos forman el mismo concepto de fe, es una fe, pero se muestra, se ve. Hermanos, ¿qué clase de fe estamos mostrando como iglesia? La fe salvadora, amén. Estamos llenos de creyentes salvos aquí. Pero los que siguen a continuación, la fe testimonial, ¿qué pueden decir nuestros vecinos? ¿Qué podemos decir entre nosotros de esa fe que decimos vivir? ¿Verdad? Que decimos amamos, actuamos y sentimos porque buscamos el bienestar espiritual de todos y cada uno de nosotros. Si eso es verdad, lo cual yo sé, la primera reacción, la reacción inmediata es darle gracias al Señor. Por eso dice Pablo, ¿qué acción de gracias podré dar a Dios? No al hombre. Sí, yo ya les he dicho y algunos hermanos lo están practicando. Cuando humildemente Carlos o cualquiera de nosotros dé un servicio para ustedes, no digan gracias hermanitos de primero. Gracias hermanito Carlos. No, primero gracias Señor. Después sí la gratitud al hombre, ni más faltaba. ¿Sí me entienden? Primero al Señor. Gracias Señor por tu obrar. Entonces 3 cosas. La reacción cuando amamos, actuamos y sentimos es ser gratos. Agradecimiento, gratitud. Y esa gratitud va enfocada en el Señor. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué damos gracias al Señor? Bueno, hay muchas cosas para darle gracias al Señor, muchas razones. Pero aquí Pablo se enfoca en que él daba gracias al Señor, verso 9. ¿Por quién? Por vosotros, ¿no? La razón de nuestra acción de gracias somos cada uno de nosotros. Entonces el gozo de Pablo en la segunda parte del verso también se ve con esto. ¿Cómo es el gozo de Pablo? Yo les voy a enviar por el interno del bosquejo, porque eso es un pequeño adelanto y resumen de lo que ya vimos. Espero en el Señor, hermanos, esté marcado con fuego en sus corazones, en mi corazón, para que lo vivamos. Porque la palabra de Dios es fuego, ¿no? Como un martillo, hermanos. Como el sello que forja el herrero para cuando marcan las redes, hermanos, que quema hasta lo profundo. Así debe ser la palabra. Por eso el gozo de Pablo, hermanos, era de una manera muy especial. Era completo, ¿cierto? Era delante del Señor. Eso está en la segunda parte del verso 9. Era también a causa de los hermanos. Y Pablo en el verso 10 muestra cómo ora. Pablo dice, orando de noche y de día, ¿cómo? Con gran insistencia. Recuerden que ustedes tienen la Biblia, antes de en algún momento pregunto, ustedes responden, porque sus corazones y sus pensamientos están centrados en la Escritura. Y el Señor dice en el verso 10, no estamos muy textuales hoy, verso 10, Pablo era insistente en su oración. ¿Cada cuánto oraba Pablo? Cada vez que se levantaba la oración de los 15 minutos, oramos cada jueves, hermanos. Por eso, si no hay amor, dicen, yo no creo eso, dicen que una de las reuniones más pobres en la vida de iglesia es la reunión de oración. Y no debe ser así. Todas las reuniones son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué esta reunión es tan importante como la del jueves? O la del sábado, que no nos reunimos como iglesia. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Por qué dice la Escritura? Ya lo hemos dicho. Porque el Señor está en medio de nosotros. Él dice en 1 Corintios 7, dice en Apocalipsis capítulo 1 y 2, yo me muevo en medio de mi iglesia, en medio de ese candelabro que llama la iglesia. Él está presente. Y cuando usted no viene, hermano, es como si dijera al Señor, no quiero saber de usted, simplemente hay cosas más importantes a las cuales debo rendir culto y atención, que pueden ser importantes, pero no prioritarias. Pero Señor, a ustedes, pues nos vemos el domingo, Cristo. Y no debe ser así, amados hermanos. No debe ser así. Por eso la oración de Pablo era de noche y de día. ¿Cómo era la oración de Pablo? También constante, ¿no? ¿Qué dice acá? Con gran insistencia. Hermanos, cansemos al Señor. Si se le pudiera cansar de cierta manera. Él da la parábola o la ilustración en Lucas de la mujer que ora insistentemente. De tal manera que cansa al juez. El juez dice, bueno, por su insistencia le voy a dar. Hermano, por eso tenemos que luchar, en cierta manera, perdónenme el ejemplo, con el Señor. Concédenos esto, para poderle pedir al Señor. Hay hermanos enfermos, hay situaciones económicas, hay hogares que están luchando, hay vidas que necesitan ser tocadas por el Señor. Necesitamos estar unidos como iglesia. Y eso significa, amados hermanos, entender cuál es la voluntad del Señor.
comprender qué es lo que Dios quiere, porque tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Muy atentos a eso. Por eso la oración de Pablo era insistente y era constante y también era específica, era directa. Él no se andaba por ramas. Uno cuando conoce lo que Dios quiere, no pide lo que Dios quiere. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a responder, ¿cierto? Esa es la promesa que Él da. Y también era intencional. Capítulo 3, versículo 10. Y pasamos al capítulo 4, donde hablamos de la obra completa de la Trinidad de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos? Como Pablo habla de la Trinidad de Dios en el verso 11. Y él pide que el Señor Dios en su Trinidad completa haga algo. ¿Cierto? Ahí fue donde quedamos, en el verso 12. Y vamos a ver hoy algo que tiene que ver con un ejemplo de la física, la termodinámica. Algunos pueden saber algo, pero no es para profundizar, solo para dar la información que tiene que ver con esto. El movimiento perpetuo del amor de Dios. Ayer hablamos algo del amor de Dios. ¿Deja a Dios de amar? No, Él es amor, pero en algún momento Él evita o para la manifestación de su amor para hacer otras cosas de lo que significa ser Dios. Vamos a ver si también algo explicamos. Entonces, capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18, hablando de este movimiento perpetuo, el amor de Dios, es que recibimos de Dios el amor, porque tiene que ver con el verso 12 de 1 Tesalonicenses. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Por qué el Señor nos quiere hacer crecer y abundar en amor? Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad delante de Dios. Entonces recibimos el amor de Dios. ¿Se acuerdan el verso con el que empezamos Tesalonicenses? En el capítulo 3, primera de Juan, ¿se acuerdan? Porque el amor es de Dios, ¿no? Aquel que ama es nacido de Dios. El amor es eterno, el amor divino, el amor correcto, el amor ágape de Dios viene directamente de gloria. El amor eros, el amor fileo, el amor estor, que es el que se nos da por la naturaleza humana. Pero viene un amor de Dios que es eterno, es continuo, no tiene fuente, es fuente inagotable, ¿no? Y el Señor lo menciona también esto. En Juan capítulo 7, creo que es que menciona 4, si mal no recuerdo. Pero hermano, vean, nosotros recibimos el amor de Dios, intencionalmente debemos crecer en el amor de Dios y también abundar en el amor de Dios, y el resultado final es que nuevamente crecemos. Ahí quedamos, porque lo último que veremos en los próximos domingos, si el Señor no viene antes, es el propósito del amor de Dios en el verso 12, o si lo vemos hoy mucho mejor, que el propósito del amor de Dios es la santidad, que busca corazones afirmados, que busca corazones irreprensibles, que busca corazones preparados para su venida. Un pequeño bosquejo, podría decir fácilmente Dios les bendiga, acá terminamos, pero no lo voy a hacer, porque de igual manera es mi responsabilidad mostrar en la palabra del Señor la verdad del Señor. Muy bien, entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál es la fuente, hermanos, de nuestra firmeza? Porque Pablo sabía en el capítulo 3, versículo 9, por eso es la razón, miren, no vamos a echar atrás tanto, pero Pablo daba gracias por todo. Capítulo 1, verso 2, él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo más adelante también dice que cómo daba gracias, eso está en el verso, en el que vimos en el capítulo 3, donde Pablo agradece, y hay otros más adelante, donde Pablo siempre en gratitud recuerda la obra de Dios en medio de esa iglesia. Miren, hermanos, era una iglesia muy sencilla, aunque eran hombres y mujeres pudientes ahí de posición, de pronto de dinero, en su totalidad, casi la mayoría de sus hermanos eran humildes, en una iglesia sencilla. Pero hermanos amados, al año larguito, casi 2 años, en una iglesia que ya era conocida en toda su área, tenían un testimonio que otros oían la fe de los tesalonicenses y querían en cierta manera copiar la fe de los tesalonicenses. Eran pobres y aún así eso no los limitó para decir,
cuando hubo un problema, una situación entre los hermanos de ofrendar, y le rogaban a Pablo con senos el privilegio de ofrendar. Hermanos, debemos ser como la iglesia de los tesalonicenses. Por eso Pablo se regocijaba, dice en el verso 9, por todo el gozo con el que él ve o ha visto el obrar de Dios, ¿verdad? No es medio gozo, no es cualquier gozo, es todo el gozo que debe ser completo, que debe acompañar nuestra acción de gracia. Estoy hablando en el capítulo 3, versículo 9. ¿Qué acción de gracia puedo dar a Dios? Porque Pablo, la palabra que dice acá, usa el término, podremos dar a Dios, es como el término en griego es, le debo al Señor. Hay una deuda con el Señor. Y por tanto Pablo dice, no sé cómo pagarla. No sé cómo pagarla, pero él da gracias al Señor por la obra del Señor. No, Pablo da gracias en el verso, por ejemplo, capítulo 1, 5, 6, ya lo mencioné, cómo Dios obró en medio de los tesalonicenses. Recuerden, Hechos capítulo 16 y 17. ¿Cómo ha obrado el Señor en nosotros? ¿Se acuerdan, hermanos? Deberíamos tener un culto de oración, específicamente oración, por solamente eso. Una buena vigilia que nos extienda simplemente recordar lo que éramos antes, lo que somos ahora. Y que nada nos frene, Señor, para darle a Él, o en el Señor, para darle a Él gracias, Señor, por el obrar. Hemos visto hogares restaurados, hemos visto vidas transformadas, hemos visto salvadores o pecadores salvos. Hemos visto el obrar de Dios en medio de nosotros a través de los años. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos y expresamos, amados hermanos, en una oración personal o corporativa, gratitud parecida a la que Pablo nos menciona y nos muestra aquí en 1 Tesalonicenses? Por eso, hermanos, la reunión de oración no debe ser cualquier reunión. Y dejemos, hermanos, hagamos intencionalmente lo que sea a nuestro alcance para mostrar que esta reunión, que es tan válida como las que hacemos el resto de actividades de la semana, incluso esta, no es la reunión más pobre y la menos concurrida, hermanos. Debe ser tan llena como estamos hoy acá, para que unánimes estemos elevando al Señor a nuestras acciones de gracias por los hermanos. Pablo sentía gozo al Señor, porque a pesar de las persecuciones, eso está en el capítulo 1, verso 2 al 10. Y pruebas, esta iglesia se mantuvo firme. Recuerden, Pablo tuvo que salir, fue a Corinto, después a Atenas, y ahí manda a Timoteo, vaya y pregunte, anhelo los hermanos, los extraños. Vaya Timoteo y pregunte, ¿qué pasa? Y Timoteo va, pero vuelve con buenas noticias, ¿no? Eso está en capítulo 2, versículo que estamos viendo, versículos... aquí los tengo, versículos, versículo 3, 6, hemos visto también en el capítulo 3, versículo 2, versículo 19 y 20, y todo esto, hermano, tiene que ver con ese accionar, con esa tarea de Timoteo. Yo estoy centrado en el capítulo 3, por eso, hermanos, ellos amaban también, Pablo daba gracias. ¿Qué tanto aman ustedes a quienes trajeron la palabra, hermanos? Respeto, honra, tiene que ver con el liderazgo. Cualquier hombre que ejerce ese liderazgo por la voluntad y gracia de Dios merece, yo sé que lo hay, pero esta es la enseñanza. Por eso Pablo daba gracias, porque ellos amaban a quienes llevaron su palabra, en cierta manera a ellos. Recuerden que Pablo era un equipo. ¿Cuántos eran con Pablo? Dos más. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Silvano y Timoteo. Oiga, hermano, necesitamos a Timoteos en la iglesia. Timoteo era un joven de no más de hasta 40 años, creo que alcanzaba en ese momento, y fue reclutado por Pablo cuando Bernabé le abandonó y volvió con Marcos a Creta después de la discusión que tuvieron. Necesitamos hombres, Timoteos, en la iglesia. Y valga la ilustración, perdóneme si uso mal el artículo en la gramática, Timoteas, para dar esa, o personas como Eunice y Lodia, sus abuelas y su madre, que lo enseñaron a él en la verdad del evangelio. Necesitamos mujeres también acá, sí, y aquí están, aquí hay mujeres presentes y hombres presentes, pero hermanos, necesitamos ver que estemos actuando como verdaderos Timoteos, o como Loida y Eunice, o como Priscila y Aquila, hogares concentrados en presentar la verdad, en ganar discípulos para la gloria del Señor, ¿verdad? Para que la iglesia del Señor se complete con los que han de ser salvos. Entonces Pablo, en el verso 10,
Pablo ora de manera insistente, ¿no? Ora de manera constante, ora de manera específica y ora de manera intencional. ¿Qué era lo que él oraba? Dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, ¿para qué? Mire la oración de Pablo, uno en pronto pensaría, uy, esa oración tan poco, ¿no? Yo pedía por otras cosas, ¿no? Pero Pablo, ¿qué oraba? Pablo dice, Señor, dame la oportunidad, y oraba, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice en el verso 10, la segunda parte? En cierta manera, mi amigo, sí, ¿para qué? Él quería, sí, honrar al Señor, y él quería llegar otra vez a la iglesia. Hermanos, ¿cuántos oramos por venir a la comunión? ¿Cuánto anhelan de verdad, Señor? Oro para que me permita ver el rostro de mis hermanos. Y otra cosa que Pablo buscaba, versículo 10, ¿cuál es? La otra acción. Completar lo que falta a la fe. Cada vez que uno de ustedes llega a la comunión, hermano, eso no se ve, pero es el efecto. Usted completa la fe de su hermano. Cada consejo que usted da a un varón o a un joven, bueno, en la comunión, a un hombre, una mujer, un joven, en el amor del Señor para guiarlos a la obediencia, usted está completando su fe. No siempre debemos concentrarnos en en hablar fuera del tinto muy sabio. Hermanos, tenemos que reunirnos, aprovechar ese tiempo, orar los unos a los otros. En el tiempo del descanso, obviamente, ¿no? Tratando de enfocar en que también debemos aprovechar esa oportunidad, porque venimos aquí, hermanos, con la intencionalidad, verso 10, de vernos los unos a los otros, de anhelarnos, de abrazarnos, ¿no? Por eso los hermanos muy sabiamente, guiados por el Señor, cantamos bienvenido. Y el bienvenido es para que nos levantemos, ¿verdad? Demos el abrazo fraternal. ¿Y usted qué le dice al hermano al oído? ¿Qué le dice cuando lo abraza? Dios le bendiga, le amo en el Señor, ánimo, necesita orar, oremos. Bueno, hermanos, el Señor les sabrá guiar. Entonces, eso es lo que Pablo dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a la fe. ¿Hay algo que falta a la fe ahora, hermanos? ¿Nos falta algo en la fe? Claro. Solo se terminará en este lado de la eternidad hasta que el Señor venga, pero hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucho trabajo. Jóvenes, mujeres, varones. Animamos a los jóvenes de la congregación a que estén viniendo a la reunión de caballeros, que es nuestra responsabilidad guiarlos en el amor y el temor del Señor. Y a las jovencitas juiciosamente en la reunión de damas, con las damas ancianas mayores, aprendiendo a conocer y amar al Señor. La palabra que Pablo dice, orando de día y noche con gran insistencia, en la nueva versión latinoamericana dice intensamente, porque yo estoy usando la nueva versión latinoamericana y estoy leyendo aquí en la Reina Valera. En la versión latinoamericana dice Pablo intensamente. La palabra intensamente en el griego significa en sobreabundancia, ¿sí? Es la misma que Pablo usa en 1 Tesalonicenses 5:13 cuando habla de tener en alta estima a los líderes. Es la misma que se usa en Efesios 3:20 cuando dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el amor que actúa en nosotros. ¿Cómo entonces, hermanos amados, es y debe ser nuestra oración? Continua, ¿cierto? ¿Cómo más debe ser? Específica, intencional. Empecemos desde ahora, hermanos, a orar para que el Señor, que ha producido en nosotros el querer como el hacer, nos traiga con gran anhelo el próximo jueves, o el próximo sábado, y el próximo domingo, y así sucesivamente, en los momentos en que la iglesia se reúne como iglesia. Según de Tesalonicenses 2:16-17, Pablo en el verso 11, recuerden que hablan de la triunidad del Señor. Pablo habla, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Recuerden que ya lo vimos, ¿no? Ya vimos los sustantivos, ¿verdad? El que están ahí, Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, pero usa el verbo en singular, no en plural. Por eso Pablo dice, no dicen dirijan nuestro camino. Él dice dirija, singular, cuando hay dos sustantivos propios aquí que indicarían que debería ser el verbo de acuerdo también en plural. Pero como Pablo entiende la Trinidad de Dios, por eso dice que el Dios y Padre nuestro dirija nuestro camino a vosotros. Es el obrar de Dios.
¿Dios está obrando en nosotros, hermanos? Amén. Él está obrando y Él no parará su obra. Aunque tinieblas, dice la canción que le damos ahorita, aunque quieran destruirnos, no lo va a lograr. Pablo advierte, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, hermanos. ¿Cuántos de acá es ilustrativo esta palabra, esta frase que voy a usar? ¿Cuántos de acá? Porque en mi fe creo que no y no debe ser, y lo oraré y lucharé porque eso no sea real entre nosotros. ¿Cuántos de los de acá, de alguna manera, en algún momento, Dios quiera que nunca, se han prestado como instrumentos de Satanás para destruir la comunión? Por murmuraciones, por chismes, por malas apreciaciones, por juicios apresurados. Ayer hablamos del juicio, ¿cierto? De cómo aprender a juzgar a mi hermano, pero ¿a través de qué? ¿Cómo hemos juzgar a mi hermano? ¿A través de cuáles ojos? Los ojos del Señor, no mis ojos. Mis ojos son carnales, son mundanos, son perversos. Y si yo miro a mi hermano con mis ojos, yo lo termino de matar, ¿no? Lo mato, porque esa es la carne. Pero si lo aprendemos a vernos con los ojos de Cristo, hermanos, entonces ahí es donde vamos a entender lo que significa la obra de Dios en medio de nosotros. Yo les mandé a 2 Tesalonicenses 2, 16, 17, que Pablo usa el mismo ejemplo de la Trinidad de Dios, dos sustantivos, Señor Jesucristo, Dios Padre, pero usa el verbo en singular, dice que nos amó. ¿Sí? Me están siguiendo en el verso 16, 17, que Él nos amó, el capítulo 2 de segunda, ¿cierto? Que nos amó, no dice nos amaron. ¿Qué más dio el Señor? Dice nos dieron, no dice nos dieron, dice nos dio consuelo eterno y esperanza por gracia. No dice nos consolaron, Él nos consuela nuestros corazones, Él nos afirma en toda obra y palabra buena. ¿Quién es Él? ¿Quién? Dios. Si yo uso el término el Señor, me estoy refiriendo a cuál de los tres que son Dios. A Jesús, sí. Porque cuando se usa el término Señor, el Nuevo Testamento es el término paralelo o referenciado al Antiguo Testamento como el de Jehová, es el mismo término. Jehová Salvador. Entonces hablamos, cuando usamos la Trinidad completa es Dios, el Dios eterno. Pero Él se manifiesta el Padre a través de su Hijo por medio del Espíritu. Ahí sí diferenciamos individualmente. Entonces esta sería la petición de Pablo, ¿no? En el verso 10 y 11. Pablo dice, debo completar, ¿no? Completar algo que está defectuoso, algo que debe concluirse en entrenamiento. Por eso está Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Esa es la tarea que tenemos como iglesia, crecer en el conocimiento y en la verdad del Señor. Verso 13 de Efesios, si mal no estoy referenciado en mi memoria. Un momentico, regáleme 2 segundos y lo leo correctamente, porque el Señor desde el verso 11, así, verso 13, hasta que todos lleguemos, que a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para llegar a lo que está en el verso 16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, la palabra completar que Pablo usa en el verso 10 es corregir algo que está defectuoso. Ya entre nosotros sabemos que hay defectos, ¿no? Por eso tenemos que estar muy bien armados de ¿qué? Compasión, amor y compasión, ¿verdad? Y amor y misericordia para poder tratar a mi hermano. Recordemos, no es una iglesia perfecta. Esta iglesia no es perfecta, ¿no? Pero Pablo veía en sus ojos por la gracia de Dios obrando en medio de ellos. Más adelante Pablo hasta tiene que regañar a algunos que estaban como flojos, y por eso Pablo les dice en el capítulo 5, os rogamos, hermanos, en el verso 5:14, si estoy bien, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, entre la iglesia hayan unos perezosos, y también ayuden a los que de poco ánimo, a los melancólicos de la iglesia, ¿no? Dice el Señor, ayúdenlos, ¿verdad? Sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Ese es el consejo de Pablo. En una iglesia que el Señor nos la ha dejado en su carta para que aprendamos a ser como ella, pero sin repetir los errores de ella, obviamente, ¿no? Sin olvidar la esperanza, porque el enemigo había introducido falsos maestros que les habían robado a ellos la esperanza
de la venida del Señor. Por eso Pablo comienza con el verso 12 con una gran verdad. Debemos buscar el balance, hermanos, en la asamblea, ¿no? Evaluar la iglesia. Usted está en la iglesia, usted no llegó acá por capricho, le digo una vez. Si usted cree en el Señor, usted está acá porque Dios le trajo. No es una casualidad, el azar no existe en los planes de Dios. No, que está sin qué hacer y que de pronto allá meta. No, el Señor le está guiando para encontrar acá, para recibir acá, amados hermanos, lo que su vida está necesitando para recibir el Señor, para recibir consuelo, recibir amor, recibir apoyo, recibir ánimo, recibir consejo y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces, hermanos, no vayamos a los extremos, ¿no? Para algunos todo puede estar bien entre nosotros, para algunos que incluso conozco, no todo está bien, está mal. Entonces, recuerden, esto no es una iglesia a la carta. Usted no viene aquí a buscar que la iglesia sea como usted quiere. La iglesia es como el Señor quiere. La iglesia es como el Señor enseña en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿quiere saber cómo es la iglesia del Señor? Mira, aquí está. Si usted quiere una iglesia donde sea como usted quiere, este no es el lugar, lo lamento, ¿no? Aquí no le vamos a decir las cosas ni a disimular el pecado. Aquí no le vamos a decir, venga, que usted aquí quiere salud, venga, siémbrele al altar, como dicen unos mentirosos, ¿no? O como el Señor me reveló y esa revelación en contra de la palabra, y la iglesia como borreguitos ignorantes de la verdad de Dios, siguen a estos mentirosos. Aquí no es así, hermanos, por eso somos muy bíblicos. Verso 12 y 13. ¿Quién fortalece la fe del creyente? Les pregunto para que me respondan fuerte y claro. ¿Quién fortalece la fe del creyente? Vuelvo y pregunto hasta que no me den la respuesta. ¿Quién fortalece? Le díganlo alto. ¿Quién fortalece la fe del creyente? ¿Quién? Por medio de la palabra, pero ¿quién? ¿Quién fortalece su fe, amados hermanos? Miren el verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Ahora, a través de su palabra, ¿quién fortalece nuestra fe? El Señor, hermanos. ¿De dónde más? Miren, por eso Pablo dice en el verso 12, y esa es parte de su oración, el Señor os haga crecer, ¿verdad? ¿Y qué más? Abundar, ¿verdad? ¿En qué? ¿Cómo se abunda en amor? ¿Cómo se abunda en amor? Recuerden, ya tenemos el amor de Dios, amén, lo tenemos acá, pero necesitamos trabajarlo para que abunde. Y a la vez vamos a hablar de ese momento ahora, que tiene que ver con un principio de la física. Yo lo tomé como ilustración, con todo respeto, que tiene que ver con algo de la termodinámica, leyes de la termodinámica. No sé, algunos conozcan, pero ya hemos hablado algo de eso aplicándolo al hospital. Pero yo quiero dar eso como ilustración. Vemos un principio de la física aplicado a lo espiritual, que se llama el principio del movimiento perpetuo, lo cual es imposible. Quiere decir, usted coge un baloncito, una pepita, una bolita y la manda a rodar. Si no hubiera fricción de nada, ni con el piso, ni hubiera aire o vientos que desviaran la bolita, si no hubiera algo que impidiera, esa bolita va a seguir andando, ¿cuánto? Eternamente. Porque no hay nada que impida que esa bolita siga rodando, no hay fricción, no hay ambiente atmosférico que impida eso, no hay, bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? No estoy hablando diferente. Bueno, en lo espiritual se puede aplicar esto, porque en lo humano es imposible, porque la energía se detiene o se pierde de alguna manera. En el universo físico es imposible, obviamente, pero en el espiritual no. Y me explico rápidamente. El amor de Dios, un hermano que me busque 1 Corintios 13:8, el amor de Dios no conoce límites, no se agota, es eterno. ¿Ya tienen el texto? Ese amor es eterno. ¿Por qué es eterno ese amor? ¿Por qué es el amor de Dios es eterno? El que se viene, el que nos ha sido dado. Respuesta fácil. ¿Por qué? 1 Juan capítulo 4, versículo 17, creo que es.
¿Por qué es eterno, hermanos? Porque viene de ¿dónde? Tiene su origen en Dios. Por eso es eterno. Ese amor no se acaba, nos ha sido dado, hermanos. Usted lo tiene. Si usted es creyente, usted lo tiene. Yo lo tengo, pero necesito hacer algo. ¿Qué dice 1 Corintios 13:8? El amor nunca deja de ser. Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor? Él nos ha entregado un amor inagotable. ¿Para qué? Verso 12. Verso 12, primera parte. ¿Para qué Él nos ha entregado ese amor inagotable? Primer verbo que está en el verso 12. Crecer. ¿Cierto? ¿Quiere el Señor que crezcamos? Amén. Ahora, ¿qué es lo otro que quiere el Señor en el verso 12 también? Que abunde. La palabra abundar en realidad significa excederse, rebósese. Entonces, el Señor quiere que nos ha entregado el amor, ¿cierto? Ya, tenemos el amor de Dios aquí. Primera de Juan, el amor es de Dios, no el ágape, no el fileo, no el estorge. Es el ágape, perdón, no el fileo, no el estorge, no el eros. Ese es el amor de Dios, el ágape, el que nos ha sido, viene de Dios. Entonces el Señor dice, el Señor os haga crecer y abundar. ¿Cómo obliga el Señor a alguien a crecer y abundar? ¿Ha obligado a alguno de ustedes a crecer y abundar? No, ¿cierto que no? No se puede, Él no puede, sí lo puede hacer obviamente, pero el principio es el siguiente. El Señor nos hará crecer y abundar, pero necesita de nuestra intencionalidad, hermanos. Recibimos el amor de Dios, por ejemplo, Efesios 3, 17, 18 lo leo. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También les ruego que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Recibimos el amor de Dios. Primer principio. Segundo, intencionalmente. Eso significa que debemos poner de nuestra parte. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? ¿Cómo nos obliga a Dios? ¿Alguno se ha levantado a obedecer a Dios? Porque Dios lo paró, ¿cierto? Dios lo levantó y le dijo, bueno, hágale, no párese, váyase a orar, lea la Biblia, congréguese. No. Pero el Señor pone el deseo en nuestros corazones. El deseo de orar, el deseo de congregarnos, el deseo de leer la palabra, el deseo de servir, pero necesita nuestra intencionalidad, porque Él es el que produce en nosotros como el querer y el hacer implica que nos debemos levantar para orar, para leer la palabra, para congregarnos. Póngase sobre sus pies, hermanos. Póngase sobre sus pies. Pongámonos sobre nuestros pies y permitamos que la obra de Dios comience su proceso. ¿Cuál es ese proceso? Nos ha dado el amor. Ahora Él nos va a hacer crecer y abundar, pero necesita que nosotros en realidad intencionalmente crezcamos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo vamos a crecer en el amor que el Señor nos ha dado y abundar? Acabé de leerlo en el verso. Permaneciendo. ¿Qué le ha hecho su hermano últimamente? Si usted no le ha perdonado, no puede crecer en amor. ¿Qué tiene contra su hermano o hermana? Para usar el ejemplo negativo, ¿no? ¿Qué? ¿No le gusta cómo viste? Tal vez no usa el perfume que usted quiere, porque créame que hay personas que lo abrazan y... ¿Cierto? No, como que el aleteo, como que, uy, ya ese hermanito, ¿no? Y no, ¿sí me entienden el aspecto humano? Hay cosas tan ignoradas, pero que pueden generar una visión o un concepto de mi hermano erróneo, ¿no? Tal vez no es el estudiado, es el obrero y yo tengo universidad, yo con ese hermano. O es el que menos da, es el pobrecito de la iglesia, hermano. Yo no, por ello no me junto, ¿para qué? Yo me junto con los que tienen plata, o sea, con los más pudientes, ¿no? Me caché con... ¿Debe ser así esa nuestra actitud? No, hermanos, para nada. Por eso necesitamos, hermanos, permanecer en amor, aceptando a mi hermano, amándolo en ese aspecto. Por eso Pablo dice, Filipenses 1:9, abundando en ese amor. Dice, y eso pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Cómo hace uno para abundar en amor entonces?
Ya para terminar en sus últimos minutos, ¿cómo hacemos para abundar en amor? Ya tenemos la fuente del amor, amén. ¿Sí? Están como dudosos, veo dudas en sus mentes, no, será, sí creen, ¿cierto? Me estoy dando a entender. Si no, vamos a cerrar y comenzamos de nuevo desde capítulo 3, versículo 2, y comenzamos otra hora de enseñanza, hasta que entendamos. Hermanos, bueno, repitiendo, el amor nos ha sido entregado, amén, ya lo tenemos, amén. Y el Señor quiere que crezcamos, pero no podemos crecer si no abundamos. ¿Cómo abundamos en amor? Pero ¿cómo se permanece? Pidiendo en oración. ¿Dijeron pidiendo? Pero hay que hacer algo más. Yo mañana tengo que salir a trabajar, hermanos. Es lunes de trabajo. Tengo deudas. ¿Qué tengo que hacer? Por ahí sonó algo. Tengo que actuar, hermanos. Yo con solo querer amar no voy a hacer que el amor abunde. Ay, te amo, hermano. Te amo, esposa mía. Y ella dice, pero muéstrelo. Que yo tengo que mostrarlo, ¿cierto? ¿Cómo mostró el amor de Cristo? En la cruz del Calvario, hermanos. ¿Cómo vamos a mostrar el amor entre nosotros? Busque maneras de amar a su hermano, esa es la idea. Porque el amor ya lo tiene. Entonces el Señor, al hacerlo, usted va a abundar en amor. Y al crecer en ese amor, porque lo practica, ¿cuál va a ser el resultado también? Más crecimiento. Ese es el propósito de ese amor continuo. Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creo que lo leí en la versión latinoamericana. ¿Qué dice Efesios 4:16? Crezcamos en amor. A ver, hermanos, ya, ¿qué vamos a hacer esta semana para abundar en amor? Díganme algo. En los jueves tenemos la dinámica, los que tienen el grupo tienen que estar buscando a su compañero. Héctor, ¿ya hizo la tarea? Álvaro, Héctor tiene que hacer una tarea con Álvaro. Elizabeth y Silvia está con instrucción y Elizabeth está haciendo la tarea, ¿cierto? Debe hacer la tarea. Luis Humberto también tiene tarea. Hay los que les toca el versículo 58, 59, 60. Kevin y Kelly tienen este jueves la introducción del texto de Lucas capítulo 9. Hermanos, intencional. ¿Qué otra cosa? Oramos por un hermano enfermo. ¿Qué vamos a hacer con el hermano enfermo? ¿Qué vamos a hacer por el hermano enfermo que intencionalmente muestre el amor? Visitarlo, aparte de orar, ¿verdad? Consolarlo si está en dolor. Hermanos, hagamos algo. Eso es lo que dice el Señor. Porque Él nos va a hacer crecer y abundar unos con todos. Y Él quiere algo. Verso 13. El amor solo se aprende con la práctica. Solo Dios puede enseñar lo que no conocemos, ¿no? Recordemos que el amor es de Dios. Ya lo dije, ¿verdad? Estoy recordando rápidamente. Aquí tengo mi nota. El amor ágape solo viene de Dios. Pero los demás tipos de amor son parte de nuestra naturaleza. Necesitamos, hermanos, trabajar en ese amor de Dios. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 4, 9, 10. En cuanto al amor fraternal, ¿sí? Para que me sigan en el 1 Tesalonicenses 4, 9, 10, que ya llegaremos allá. Dice, en cuanto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que nadie les escriba. ¿Qué es eso? Eso es lo que dice Pablo. Ustedes no tienen que ser enseñados, porque vosotros mismos habéis sido enseñados, hemos aprendido por Dios mismo el amarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, si usted no está amando a su hermano, hay un problema en su fe. Debe ser algo que usted tiene que analizar. Usted mira a su hermano y no siente nada por él. Pues sentir en la manera correcta, ¿no? Obviamente. Kevin siente algo por Kevin de la manera que le corresponde, ¿cierto, Kevin? Pero usted no puede sentir nada incorrecto con Héctor, ¿no? Nada incorrecto. ¿Sí me entienden el ejemplo, no? Son diferentes clases de amor. ¿Cuál es el amor que debemos practicar entre nosotros? El eros y el fileo, ¿no? Dije eros, no, el ágape, perdón. El ágape y el fileo. Yo estoy pensando todavía en su ejemplo, discúlpeme. El ágape y el fileo. El eros cuando ellos estén casados entre esposos, ¿cierto? Ojo, hermanos, varones, con mirar a su hermana con el amor incorrecto. Usted puede ver a su hermana en ese rol, ¿no? Con el amor que no es. Debemos amar a la hermana con el amor ágape y el amor fileo. El amor estorque es el amor entre todos. El amor eros serán para los que están casados. Esos son los que es ese amor que se practica. Creo que me expliqué bien, perdonen ahí el lapsus que tuve, porque aún los tengo en mente a ustedes
en esto. Por eso el Señor dice, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Y les instamos, hermanos, verso 9 y 10, a que abunden en ellos más y más. 1 año, 2 años después de que Pablo partió, esa pequeña iglesia ya amaba a otros en su misma localidad, pues más allá, como decir, de Bucaramanga se extendió hasta Santander en su totalidad, por decir así. Dice, aman, ustedes lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. ¿Saben por qué el Señor quiere esto? Verso 13. Hermanos, el Señor nos está preparando para su regreso. Por eso nos enseña esto. Nos ha dado el amor. Al amar intencionalmente y abundar en ese amor, vamos a crecer. Y el resultado, verso 13, ¿cuál es? Cuando usted ama de la manera correcta, que está aquí en el verso 13, cuando usted coge ese amor que el Señor nos ha entregado y lo trabaja, lo practica, lo vive. ¿Qué es lo que pasa en el verso 13? Porque hay una preposición, ¿no? Dice, para esto es que necesitamos crecer en amor. Afirmados. Hay una relación, hermanos, ¿en qué? ¿Afirmados en qué, hermanos? ¿En comunión? Bueno. ¿Afirmados en la amistad? Sí. Amistad, afirmados en compañerismo, en conocimiento, sí. Pero aquí Pablo dice, ustedes, todos nosotros, necesitamos ser afirmados ¿en qué? Santidad, hermanos. Hay una relación muy unida entre el amor y la santidad. Si usted no ama, no puede llegar a buscar o a decir, voy a llegar a ser santo en cierta manera. Separado, apartado, o también un hombre y una mujer, no decimos que no pequen, pero muy protegidos contra el accionar del pecado. Santos de vida. El Señor menciona mucho esto también en Tesalonicenses y lo va a mencionar en el capítulo 4 en adelante, que lo veremos próximamente. Entonces, hermanos, termino. Dios es el que nos hace crecer en amor, o somos nosotros los que debemos crecer en amor. Pregunto, ¿Dios es el que nos hace crecer en amor, o somos nosotros los que debemos crecer y abundar en amor? ¿Cuál sería la respuesta? La general sería un sí, ¿cierto? ¿Cierto? Dios es el que nos hace crecer, pero nosotros también debemos crecer y abundar. Nos ha entregado, trabajemos eso, hermano. Yo ya libro responsabilidad con ustedes, conmigo mismo en mi trabajo delante del Señor. El amor es un fruto del Espíritu. Y Dios es el que nos da esa capacidad, nos ha dado esa capacidad de amar, perdón. Pero nosotros somos los responsables de hacer que ese amor crezca y abunde. ¿Cómo? Con intencionalidad. Tomando la decisión de obedecer a Cristo, amando a mi hermano en la fe, anhelando que lo mismo suceda entre nosotros, siempre, siempre. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Dónde? Verso 13. ¿En dónde? Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Próximamente, para las próximas que enseñemos, veremos esa diferencia entre que Cristo viene en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, a enseñar también otro aspecto que enseña Pablo más adelante en el capítulo 4, versículo 13, de la venida del Señor Jesucristo por sus santos, que es diferente. Eso se verá desde el verso 13, capítulo 4 en adelante, pero también el Señor quiere prepararnos para que cuando vengamos nuevamente, eso está en Apocalipsis 19, capítulo 19, después de las bodas del Cordero, donde la iglesia y los santos vendrán con el Señor a reinar en esta tierra. Ese es el plan de Dios, hermanos. Hacernos crecer y abundar, porque así nos vamos a parecer más a Él, y entre más nos parezcamos a Él, más santos seremos, para ser presentados, ¿no? Irreprensibles, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras pasiones, a pesar de nuestra lucha constante con el pecado. La buena noticia es que Cristo, hermano, llegó hasta el tope. Esa medida de amor la llevó y la llenó de amor y santidad en nuestro lugar. Él le pagó esa llenura en la cruz. Él nos amó de tal manera y nosotros podemos hacer lo mismo. Y no hay excusa, hermanos, para entonces obedecer al Señor en esto. Hermanos amados, les exhorto en el amor del Señor. Para los que estuvieron atentos hoy a esta palabra del Señor,
para los que estuvieran orando por mí mientras también explicaba la verdad de Dios, porque muchos yo sé que cierran sus ojos y yo sé que están orando. Están orando porque el Señor llegue con esa palabra al corazón de todos. Los que en su corazón ya se han intencionalmente preparado para decir, desde ahora voy a comenzar a abundar en el amor que el Señor me ha entregado para crecer más y más. Como dice en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la oportunidad, Señor, por la bendición de presentar tu palabra. Señor, yo sé que tu Espíritu ha obrado y está obrando en el corazón de tu pueblo y aquí reunido. En mi corazón y en el corazón de mis hermanos acá hoy, en esta mañana, reunidos. Te doy las gracias, Señor amado, por tu propósito bueno y eterno. Por darme ese amor aún no conocido, ese amor no explotado, Señor. Ese amor aún muy primitivo en mi experiencia, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, y danos razones para abundar en ese amor de una manera tan grande, aunque no equiparable al amor de Cristo por nosotros, que podamos entender de verdad el alcance del amor de Dios, como dice en Efesios 3:20. Seamos capaces de comprender todo lo santo, Señor, la altura, lo ancho, la profundidad del amor de Dios que excede todo conocimiento. Gracias, Señor, por amarme a través de Cristo. Te ruego tu bendición, Señor. Pido tu bendición. Yo no bendigo, no tengo esa autoridad, pero ruego tu bendición, Señor, para mi vida, para la vida de mis hermanos hoy acá presentes, para que en verdad, a partir de hoy, más que antes, más todavía, sigamos creciendo y abundando en ese amor que nos preparará para estar o para ser presentados irreprensibles delante de ti. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga.